En este video, yo y Mai vamos a explicar las guerras biológicas y qué incidencia tienen con la geopolítica. Bueno, primero vamos a dar una definición. Las guerras biológicas son una forma de combate en la cual se emplea el uso de armas biológicas, que a diferencia con otras armas necesitan para funcionar un patógeno, es decir, necesitan un virus o una bacteria para causar daños masivos, ya sea en fuerzas militares o civiles. Además, también van a causar daños en la población, teniendo niveles de alcance muchos mayores, como por ejemplo una epidemia, que es cuando se contagian un gran número de personas en un lugar determinado y en un periodo de tiempo, o una pandemia, cuando el nivel de contagio ya ocurre en muchos países y los casos son provocados por transmisión comunitaria. Ahora viendo la producción de armas biológicas, podemos decir que se divide en tres etapas. Primero debe elegirse y adquirirse el agente patógeno. En el caso de las toxinas, se debe adquirir el método de producción. Después de que crezcan y se multipliquen en cantidades, se pueden alterar ciertos rasgos y características de los microorganismos. Para elegir el agente se requiere que los resultados esperados del ataque coincidan con las características del agente, como por ejemplo la patogenicidad, la virulencia, el periodo de incubación, la vacunación, la transmisión, etc. Por último, y el tercer paso, es que el agente se prepare para la entrega. Bien, los movimientos contra vacunas son un colectivo de personas que por diferentes motivos, ya sean sanitarios, políticos, religiosos, filosóficos, creen que las vacunas, y en definitiva el acto de vacunarse, supone un mayor peligro para sus vidas que el posible beneficio que pueden traer. En 2019, la Organización Mundial de la Salud catalogó estos grupos como una de las principales amenazas contra la salud mundial. Argentina es uno de los países que tiene el carnet de vacunación más completo y obligatorio. Los que buscan estos movimientos en nuestro país es que ese carnet pase de ser obligatorio a ser voluntario, es decir, que las personas decidan si quieren vacunarse o no. Las armas biológicas, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, se clasifican en tres categorías. La categoría A se puede propagar o transmitir fácilmente de persona a persona y tiene una alta tasa de mortalidad con un alto potencial de impacto en la salud pública. También puede causar pánico en la población y requiere medidas especiales de preparación en la salud pública, como por ejemplo el anthrax o la peste negra. La categoría B son agentes de transmisión moderadamente alta, que tienen una tasa de mortalidad baja y una tasa de morbilidad moderada. Requieren mejoras específicas en la capacidad de diagnóstico de la enfermedad y requieren un seguimiento de la misma, como por ejemplo el salmonella o el tifus. En la categoría C se pueden utilizar agentes patógenos, agentes biológicos como armas biológicas. Esto pasa por su disponibilidad, la facilidad de producción y transmisión y el potencial de mortalidad que tienen las mismas, como por ejemplo el hantavirus. Bien, la historia. Los primeros datos que se tienen de una guerra biológica fueron en el 1500 o el 1200 antes de Cristo. Se dice que los primeros registros fueron de las pestes negras, que las personas o las víctimas eran dirigidas hacia las tierras enemigas. También los arqueros escitas untaban sus puntas de flechas con diferentes sustancias como heces de animales o sangre humana para causar infecciones en las personas. Bueno, en el siglo XV se da la guerra biológica medieval, en donde el imperio mongol trajo la peste bubónica desde Asia Central al Medio Oriente y a Europa. Y también en Eurasia se estaba dando la pandemia de la peste negra, en donde terminó con la mayoría de la población. Bien, en el siglo XIX, las muertes indígenas por enfermedades transmitidas por animales domésticos causaron que los indígenas americanos no tuvieran resistencia a la peste, a la sarampión, la tuberculosis.
o la mayoría de las cepas que en ese momento se consideraban como guerras biológicas. Bien, en el siglo XIX se da la epidemia de viruela en California, en donde se dice que esta enfermedad es traída por los tripulantes de un barco mercante, en donde las fuerzas confederadas disiparon cadáveres de animales y de personas, muertas obviamente, en los tanques de agua donde la tripulación, digamos, de donde la tripulación sacaba el agua para beber. Entonces de ahí se infectaron. En el siglo XX hubo varios episodios, como por ejemplo en Finlandia, luchadores escandinavos ponían ampollas de anthrax en los caballos de los guerreros rusos. También fue suministrado al agregado al suministro de agua del ejército alemán. Los hongos venenosos en Argentina se dieron porque agentes alemanes empleaban muermo en el puerto de Buenos Aires y también trataban de como que infectar los campos argentinos con el hongo venenoso. En la Segunda Guerra Mundial, el Imperio japonés condujo experimentos con humanos y también lanzaron bombas de cerámica llenas de pulgas cargadas con la peste bubónica. En la Guerra de Independencia israelí en 1948, la milicia judía había liberado bacterias de tifus salmonella en toda la población y eso causó un brote muy grande de tifoide entre los habitantes. Para terminar con todo esto, Estados Unidos firma una convención de armas biológicas y tóxicas donde dice que prohíbe el desarrollo, producción y acumulación de microbios o subproductos venenosos, excepto en cantidades necesarias para protección y exploración básica. Bien, en la actualidad, es decir, en el siglo XXI, estamos atravesando la pandemia del coronavirus y como es un tema, digamos, actual, hay muchas conspiraciones de la cual hablan sobre este virus. Yo voy a decir las dos principales. La primera conspiración es que el virus escapó de un laboratorio chino, ya que fue el epicentro original de la pandemia. Es decir, que los primeros casos de coronavirus se dieron en China, entonces por eso se dice que se escapó de un laboratorio de ese país. Además, da la coincidencia que justamente el primer instituto que estudia el coronavirus de murciélago, que se encuentra en las heces, está en China y en el pueblo donde se dieron los primeros casos. Y la segunda conspiración es que este virus fue creado como un arma biológica, es decir, que no solamente que se escapó de un laboratorio, sino que fue creado intencionalmente por científicos chinos. Bien, las guerras que mencionamos anteriormente en la línea del tiempo fueron llevadas a cabo con un objetivo principal, que son los objetivos geopolíticos. Es decir, estas guerras buscan debilitar el poder político y por ende la economía de ciertos países para poder apropiarse del territorio y por ende de todas las riquezas que éste tiene. La función del sistema actual se está basando en la economía de mercado, es decir, en el libre comercio. Si el libre comercio se detiene, muchas empresas, gobiernos y países sufrirían grandes problemas económicos. Entonces, para que esto no suceda, cada país es como que protege las rutas y los principales puntos de comercio para que, bueno, la economía no caiga. El 80% del comercio internacional tiene lugares en los mares y en los océanos, es decir, que eso es lo más protegido por cada país. Por ejemplo, uno puede ser el estrecho de Gibraltar, que bueno, es un importante paso de tráfico marítimo entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Como una conclusión a todo el tema, podemos decir que la importancia de tener recursos naturales en nuestro país es que el país va a poder exportar ese recurso, como por ejemplo el petróleo en Argentina. Si Argentina tiene como principal recurso natural el petróleo, va a utilizar ese para poder exportarlo. De esa manera puede ingresar con más facilidad al comercio internacional. Sin embargo, tiene una consecuencia muy grave.
ya que poseer en exceso recursos naturales es muy propenso para sufrir conflictos civiles ocasionados por distintos tipos de armas, incluidas las armas biológicas.